Y Ale, bueno, mientras vamos empezando a generar este webinar de liderazgo, a mí me gustaría, no sé, transportarnos en el tiempo. No sé qué te parece. Me parece genial. Vamos ahí entonces, empecemos a ver la historia ahí de que nos vas a Sí, mostrar. sí. ¿Y sabes por qué me gusta transportarnos en el tiempo? Porque a mí me gustaría que los que están acá conectados piensen cómo compraban hace 10 años. Uy, era totalmente distinto. ¿Cómo se compraba hace 10 años? ¿Cuáles eran esas expectativas? ¿Cómo seleccionábamos lo que íbamos a comprar? ¿Qué comprábamos también? Y bueno, aquí yo creo que tenemos múltiples generaciones, ¿no? Ahí Así no es. sé cuántas generaciones tendremos, pero me gustaría que me escriban acá en el chat cómo eran esos procesos de compra. Porque una de las cosas que es cierto, Ale, es que la sociedad y la industria ha cambiado muchísimo, ¿no? Y eso lo vemos y lo vivimos en los modelos de compra, en los consumidores, ¿cierto? Con nuestras mismas familias, la forma inclusive que conocemos personas hoy, ¿no? También les invito a que a los que están solteros, los que no, no sé, también piensen hoy cómo conocen personas, cómo conocen nuevas personas cuando viajan. Y Ale, cuéntame si van comentando ahí en el Yo te voy comentando, ahí los chat. invito, vayan ahí dejándonos. Sí, cuéntame cómo compraban hace 10 años. Cuéntame si compraban por qué medios, cómo lo hacían, cuántos tiempos les tomaba. Y bueno, ahí quiero conocer sus experiencias. Lo que sí es que es importante darle viajar en el tiempo porque para comprender la importancia del liderazgo en entornos de buenas prácticas es importante entender los cambios industriales. O sea, los cambios que hemos tenido también como sociedad a nivel antropológico, a nivel valórico, pero también a nivel de expectativa. Entonces, a mí me gusta esta gráfica porque nos transportamos a 1784. No les voy a decir quiénes se acuerdan. Pero esta época es muy interesante porque antes la sociedad o los humanos, pues todo lo que hacíamos dependíamos de animales. Entonces, básicamente la industria, en este año que se desarrolló la energía y el vapor, pudimos pasar del uso de animales a las máquinas. Y esto generó una transformación no solamente en cómo manufacturábamos, sino también en la calidad de vida de las personas. Ahí Wilfredo dice, pues Sí. haciendo fila en las tiendas, saliendo a ver precios que nos gustaban. Bien, Wilfredo. Mira, haciendo fila. Oye, a ver, ¿quién más me cuenta cómo compraba? Ahí los que se están uniendo a Wilfrido. Muy buena experiencia, Wilfrido. Y bueno, esto 1784. Pasan casi 100 años y viene una segunda revolución industrial, que es la revolución industrial más importante y que la conocemos también como la revolución de la ilustración. Y aquí se incorpora la electricidad y el petróleo. Y se empieza con el concepto de manufactura en masa, ¿no? Cuando estudiamos la industria empezamos a hablar de Henry Ford, de todo el concepto que hoy existe y que hoy nos permite manufacturar productos farmacéuticos, que es la centralización de la manufactura en masa, ¿no? Y aquí fue muy interesante porque vino la electricidad y vinieron muchas revoluciones que transformaron completamente la sociedad. Yo creo que la tercera revolución industrial sí las vivieron algunos de ustedes. Ahí cuéntame sus experiencias. Pero más o menos hacia 1969 viene esta gran revolución que trajo la automatización. Y alrededor de ese año ya empezamos a incorporar sistemas computarizados a las operaciones. No está Raúl hoy, no nos acompaña, está viajando, pero seguro él nos hubiera contado la experiencia del primer sistema computarizado que manejó, que era como esa pantallita negra y ponía teclas. Para los que son de esa generación, me gustaría que me pongan su experiencia acá de cómo fue su primer encuentro con los sistemas computarizados, con aquel computador, aquel Windows que se demoraba en cargar, bueno, en fin. Y empezamos la automatización y empezamos a trabajar con máquinas. Entonces los computadores empezaron a aparecer, empezó a aparecer la tecnología y pues esto empezó a acelerar mucho las industrias, a acelerar mucho los procesos. Y bueno, y ahora que los invité a comentarme, que no me han comentado casi nada, me comentó Wilfredo, no digo nada, pero el resto también, estamos en la revolución 4.0. Esta revolución la conocemos como la revolución de los datos, la podemos conocer como la revolución del tiempo real, de la revolución colaborativa, la revolución de las cosas, del Internet de las cosas, pero lo que está claro es que es la revolución de los datos.
¿Y qué fue el gran cambio de la 3.0 a la 4.0? Los datos en tiempo real. Y en este momento, mientras ustedes están conectados acá, yo estoy en Santiago de Chile, muchos de ustedes estarán, pónganme en qué parte del mundo se conectan, y nos vamos dando cuenta del impacto que tuvo esta revolución en lo que hoy somos, en cómo hoy nos comunicamos, inclusive el COVID, ¿no? Mira, Entonces, ay, perdón, ahí te están diciendo desde México, están empezando a escribirte en el chat. pónganme ahí México, imagínate, estamos conectados con México, con Bogotá. Colombia, con Bolivia, Bogotá. Entonces, yo quiero que entendamos que estamos en la revolución de los datos, de la revolución en tiempo real, pero yo lo llamo, estamos en la revolución de las decisiones. ¿Y por qué lo llamo la revolución de las decisiones? Porque estamos en una dirección donde ya nuestros roles operativos no se tratan de generar datos, de hacer acciones físicas, sino se trata de tomar decisiones. Entonces, aquí empieza este desafío de la visión que hoy tenemos de las personas en las empresas. Ya las personas hoy no estamos solamente para hacer procesos manuales, sino hoy tomamos decisiones. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos el liderazgo. ¿Por qué el liderazgo hoy es tan relevante en entornos GSP? Cuando hablamos GSP, es en entornos de buenas prácticas, ¿no? Entonces queremos entregarles una visión hoy digital, de coordinación, de cumplimiento, pero sobre todo de cambio de paradigma. Hoy las organizaciones no son las mismas, la industria no es la misma y pues nosotros tampoco somos los mismos. Entonces yo les traje sorpresas. Hay muchas sorpresas. La primera es que debieron recibir un correíto todos los que se registraron hoy al webinar, los que están juiciosos y están acá con nosotros. Los invito a que hagan este test. Yo quiero que hoy ustedes puedan salir con un conocimiento de su liderazgo personal, que ahí vamos a hablar de eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos conecta con lo que hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son esas oportunidades, esas amenazas, esos valores que compartimos, esas competencias? Entonces, debieron recibir un correíto, complétenlo, escriban a Ale si lo recibieron o no, y ojalá puedan ir haciendo ese ejercicio mientras estamos haciendo este webinar para que después me cuenten qué perfil son y vamos a ver quiénes son rojos, quiénes son azules, quiénes son verdes. Bueno, hoy especialmente quiero agradecerle a María Luisa López, que bueno, es directora de recursos humanos de una gran compañía y nos va a contar su experiencia corporativa en gestión del cambio. Y Hernán Cid, que pues está siendo nuestro consultor en un área muy crítica que es ventas y tiene también su compañía y nos va a contar su experiencia corporativa en liderazgos con equipos que están sometidos a altas presiones, cómo funciona. Y bueno, yo aprovecho a presentarme, Claudia Velasco, para los que no hemos tenido la oportunidad de compartir una apasionada de América Latina. Y creo que el liderazgo pues tiene la capacidad de transformar no solo las industrias, sino la percepción que tenemos de nosotros mismos, porque parte por nosotros. Entonces, partiendo este webinar, siendo las 5:09 de la tarde hora Chile, 4:09 Colombia, y bueno, ahí nos vamos a ir viendo. Yo creo que es importante tener algunas estadísticas. No sé qué te parece, Ale, y si te van comentando, tú ahí me vas interrumpiendo y vamos hablando. Cuando vemos auditorías, cuando vemos observaciones regulatorias, nos vamos a dar cuenta que el 70% están vinculadas o relacionadas a fallas humanas. No es que ahí vamos a entender ahorita las diferentes percepciones, porque no todas las fallas se hacen con el propósito de hacerlas, ¿no? Pero está claro que es esto y es una realidad en los procesos de auditoría. De hecho, uno de los puntos que más se evalúa en auditoría son las personas. ¿Están calificadas? ¿Cómo demuestras tú que esa persona está haciendo un buen trabajo? Y fíjense que cuando analizamos FDA o EMA, nos vamos a ir dando cuenta que casi el 62% de los hallazgos de auditorías están enfocados a registros. ¿Me escuchan bien? Sí, vamos bien. Ahí me pueden ir Y te interrumpiendo. Sí. escuchamos bien. Ahí te están empezando a comentar quienes no les ha llegado su DIS aún, así que vamos a írselos enviando. Ahí porque yo me siento sola, como no los veo, entonces yo estoy acá en el lugar donde pinto y digo, "Oh, estaré sola", pero ahí si me mandan manitos me siento Sí, acompañada. pero manitos ahí. Eso, mándenme manitos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que esto es una realidad. El 70% de los riesgos de nuestras auditorías están
vinculados a nosotros, a nuestros equipos de trabajo. Entonces, entender eso también nos va a dar un enfoque proactivo. Entonces, ¿qué dice la FDA? ¿Dónde está la mayor cantidad de errores? Falsificación de registro. ¿Y de dónde viene la falsificación de registro? De ingresos no reales. Y yo acá les pido que se transporten a sus procesos. ¿Cómo podría existir un registro no real? ¿Hay registros no reales? Ustedes tienen que irlo analizando. La segunda categoría, declaraciones engañosas, reportes de producción inexactos. ¿Puede existir en mi planta reportes de producción inexactos? ¿Por qué? ¿Qué podría estar pasando? Obstrucción de inspecciones. Fíjense que este es muy popular y yo sé que a ustedes les ha pasado mucho cuando quieren ir a auditar sus proveedores, por ejemplo, de materias primas. ¿Qué dice la FDA? Rechazo de acceso a áreas y sistemas. ¿Por qué un proveedor, por qué un outsourcing o por qué nosotros rechazaríamos una inspección? Control de acceso débil, claves compartidas. ¿Por qué las personas compartirían sus claves? No contemporaneidad en los datos, registros firmados después de ejecutar las tareas, discrepancia y borrado de datos, datos faltantes sin explicación, por qué las personas borrarían datos o por qué se portarían datos. Audit trail deshabilitados, esto me lo encuentro mucho en auditorías. ¿Por qué si un sistema computarizado tiene audit trail no lo activamos? Legibilidad ineficiente, registros no oficiales. Esto lo dice la FDA. Si nosotros hacemos una matriz, y ojo, porque cuando hablamos de liderazgo ya tenemos la premisa de que no nos basamos de criterios, nos basamos de datos, ¿no? Datos, datos. Estamos en la revolución de los datos. Las decisiones las tomamos a través de datos. Me gustaría que ustedes piensen por qué pasan estos hallazgos, por qué son los más comunes. Y un punto es, tenemos los datos, o sea, hoy estamos tomando decisiones con los datos. Entonces, una de las cosas que hoy, no lo digo yo, ya lo dice el informe 1033 de la Organización Mundial de la Salud, es que necesitamos que las personas entiendan el por qué existe ese dato. Si las personas no entienden el por qué estamos completando un registro, el por qué estamos completando una información en un sistema computarizado, el por qué estamos haciendo una capacitación, va a haber desvíos de integridad de datos, que la integridad de datos es la que desafía el liderazgo organizacional. Dos, el entrenamiento. Yo todavía sigo escuchando en las plantas capacitación, capacitación, capacitación. De hecho, el área de ALE se llama capacitaciones. Pero cuando hablamos de la capacitación, a mí me queda corto, porque necesitamos empezar a tener una visión del entrenamiento. Y el entrenamiento es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Y hacemos músculo. Necesitamos entrenar al equipo a diario en base a escenarios reales. Necesitamos información de nuestros escenarios reales. Necesitamos documentar dónde están los problemas para que podamos ir haciendo escenarios e ir generando experiencia. Y la generación de cultura de integridad, cultura de integridad. Y la cultura de integridad tiene un proceso bien disruptivo en su construcción, porque es de la base en que desarrollamos un modelo de trabajo autónomo. Y eso lo vamos a ir viendo en el ejercicio de este webinar. ¿Les hace sentido? Porque ahorita que estamos en el desafío de integridad de datos, una de las grandes preguntas que tenemos es, ven, ¿cómo logro controlar? Y aquí es donde nos damos cuenta. La integridad de datos no se controla, se crea una cultura de la integridad y se monitorea. Pero controlarla, o sea, que nosotros logremos controlar que las personas tomen decisiones adecuadas el 100% del tiempo, muy difícil. Entonces, entendiendo que el futuro o el propósito de nuestras industrias es integridad de datos y entendiendo también que los datos, ustedes se dan cuenta lo que hemos visto acá ya en estadísticas, los datos nos van mostrando que efectivamente el liderazgo tiene un impacto